Si ahora mismo no tienes dinero, y no sabes por dónde empezar, esto es lo que deberías hacer desde hoy. Y quiero que entiendas algo antes de empezar. No tener dinero no es el final del camino. Es el punto de partida de muchas personas que hoy tienen resultados. El problema no es empezar desde cero. El problema es quedarse paralizado en cero. Porque cuando no tienes dinero, es fácil entrar en un estado donde todo parece imposible. Piensas que necesitas algo grande para empezar. Piensas que necesitas una oportunidad perfecta. Piensas que necesitas capital, contactos o suerte. Pero la realidad es otra. La mayoría de las personas que hoy generan ingresos no empezaron con ventajas, empezaron con lo mismo que tú tienes ahora, nada o muy poco. Y aún así avanzaron. La diferencia no estuvo en lo que tenían, sino en lo que decidieron hacer con lo poco que tenían. Porque cuando no hay dinero, tu activo más importante no es el dinero, es tu capacidad de moverte. Tu tiempo, tu energía, tu disposición a aprender. Y eso, bien utilizado, puede convertirse en ingresos. Pero primero tienes que cambiar una idea clave. No estás buscando dinero rápido, estás buscando una forma de empezar a generar valor. Porque el dinero no aparece por deseo, aparece como consecuencia de resolver algo para alguien más. Y aquí es donde todo cambia. Si no tienes dinero, no necesitas empezar con un gran negocio. Necesitas empezar con algo pequeño, pero real. Algo que te permita moverte del punto en el que estás. Porque el mayor error en esta etapa es pensar demasiado y no actuar nada. Y cuando no tienes dinero, el tiempo jugando la planificación sin acción te deja exactamente en el mismo lugar. Ahora quiero llevarte a algo importante. Cuando empiezas desde cero, tienes 3 recursos que puedes usar de inmediato. Tiempo, conocimiento y capacidad de aprender rápido. Y si no tienes conocimiento aún, puedes adquirirlo. Pero lo que no puedes permitirte es desperdiciar el tiempo sin dirección. Porque ese es el verdadero costo oculto de no empezar. Y en este vídeo vas a entender cómo empezar a convertir eso en movimiento real. No teoría. No motivación vacía. Acción posible desde hoy. Porque si estás viendo esto y no tienes dinero, lo que necesitas no es más información, es una dirección clara de primer paso. La mayoría de las personas no están sin dinero por falta de esfuerzo. Están sin dinero porque nunca aprendieron cómo generarlo. Y esto es algo que casi nadie quiere aceptar. Porque es más cómodo pensar que el problema es el salario, la economía o la falta de oportunidades. Pero la verdad es más profunda. La mayoría de personas sí trabajan duro, si se esfuerzan, si hacen lo que se supone que deben hacer. Pero aún así sienten que el dinero no les alcanza. Y no es porque no estén haciendo nada. Es porque están haciendo cosas sin una estrategia clara de crecimiento. Trabajan horas, pero no construyen ingresos. Generan esfuerzo, pero no generan estructura. Reciben dinero, pero no aprenden a multiplicarlo. Y ahí es donde empieza el problema real. Porque trabajar sin entender cómo se genera el dinero es como correr en una dirección sin mapa. Te cansas, te desgastas, pero no avanzas realmente. Y con el tiempo, eso crea frustración. Sientes que estás atrapado. Sientes que el dinero no es para ti. Sientes que así es la vida. Pero no es así. Lo que pasa es que nadie te enseñó a pensar en términos de generación de ingresos. Te enseñaron a trabajar por dinero, pero no a crear formas de producirlo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo. Porque cuando solo trabajas por dinero, dependes de una sola fuente. Pero cuando aprendes a generarlo, empiezas a construir opciones. Y las opciones son lo que crea libertad. Por eso, si sientes que estás trabajando y el dinero no crece, el problema no eres tú. El problema es el sistema que estás siguiendo sin cuestionarlo. Y este vídeo es precisamente para empezar a cambiar eso. Y no necesitas ser experto, ni tener experiencia, solo necesitas empezar de la forma correcta. Porque el mayor error cuando no tienes dinero es pensar que primero tienes que estar listo. Listo con conocimientos perfectos. Listo con una gran idea. Listo con condiciones ideales. Pero eso nunca llega al inicio. Y si esperas a estar listo, simplemente no empiezas. La realidad es que la mayoría de personas que hoy generan ingresos no empezaron siendo expertos. Empezaron siendo principiantes que decidieron actuar. Y lo que los diferenció no fue el conocimiento inicial, fue la dirección. Porque cuando tienes una dirección clara, cada pequeño paso empieza a construir algo real. Pero cuando no la tienes, incluso mucho esfuerzo no te lleva a ningún lado. Por eso, en este vídeo no vas a ver teorías complicadas, vas a ver formas simples de empezar desde cero, incluso si hoy no tienes dinero, experiencia o contactos. Solo necesitas una cosa: estar dispuesto a empezar diferente a como has venido haciéndolo hasta ahora. Paso 1. Deja de esperar el momento perfecto. El primer error es esperar tener dinero para empezar.
Y este es el punto donde la mayoría de personas se quedan atrapadas durante años. Esperan el momento ideal. Esperan estabilidad. Esperan sentirse listos. Esperan tener más recursos. Pero ese momento casi nunca llega. Porque siempre va a faltar algo. Si no es dinero, es tiempo. Si no es tiempo, es experiencia. Si no es experiencia, es confianza. Y así se pospone una y otra vez. Hasta que pasan meses, años, y la persona sigue exactamente en el mismo punto. Y aquí está la verdad que necesitas entender con total claridad. Si esperas tener dinero para empezar, probablemente nunca vas a empezar. Porque el dinero no aparece antes de la acción. El dinero aparece como resultado de la acción. Y esto cambia completamente la forma en la que debes pensar. No se trata de esperar a tener más, se trata de usar lo poco que tienes ahora mismo. Aunque sea poco tiempo. Aunque sea poca experiencia. Aunque sea desde cero. Porque el dinero no se genera en la espera, se genera en el movimiento. Y este es el concepto que separa a las personas que avanzan de las que se quedan estancadas. Las personas que esperan el momento perfecto están tomando una decisión silenciosa, la decisión de no actuar. Mientras que las personas que empiezan con lo que tienen, aunque sea imperfecto, están tomando otra decisión, la decisión de aprender en el proceso. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te mueves, empiezas a entender cómo funciona el dinero en la vida real. Empiezas a ver oportunidades. Empiezas a cometer errores útiles. Empiezas a ganar experiencia práctica. Pero cuando no te mueves, solo acumulas dudas. Y las dudas no generan ingresos. Por eso, el primer paso no es tener más. El primer paso es dejar de esperar. Y empezar a hacer algo, aunque sea pequeño, pero real. Porque en el mundo del dinero, el movimiento siempre vale más que la intención. Paso 2. Empieza con lo que ya tienes. No necesitas mucho. Necesitas usar lo que ya tienes. Y este es uno de los puntos más difíciles de aceptar cuando estás empezando desde cero. Porque la mente siempre busca lo que falta. Falta dinero. Falta experiencia. Falta una gran idea. Falta una oportunidad. Pero casi nunca miras lo que sí tienes. Y ahí está el error. Porque aunque no lo parezca, siempre tienes algo con lo que puedes empezar. Tiempo. Conocimiento. Habilidades básicas. Capacidad de aprender rápido. Y eso, bien enfocado, ya es suficiente para generar un primer ingreso. El problema es que muchas personas subestiman lo que tienen porque lo comparan con otros que ya están más avanzados. Y eso te hace pensar que no tienes nada. Pero en realidad sí tienes algo, solo que no lo estás utilizando. Porque no necesitas empezar con algo grande. Necesitas empezar con algo útil. Algo que resuelva un problema pequeño para alguien más. Y eso es lo que la mayoría no entiende. El dinero no llega cuando haces algo perfecto. Llega cuando haces algo que sirve. Muchos de los ingresos que hoy ves en otras personas comenzaron con cosas simples. Ayudar a alguien. Ofrecer un servicio básico. Vender algo pequeño. Usar una habilidad que ya tenían sin darse cuenta. Y con el tiempo, eso se fue transformando. Porque el inicio nunca es espectacular. Pero sí puede ser poderoso si es constante. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta honesta. ¿Qué sé hacer hoy, aunque sea algo pequeño, que otra persona podría necesitar? Porque ahí es donde empieza todo. No en la perfección, sino en la utilidad. Y cuando empiezas a usar lo que ya tienes, dejas de sentirte vacío. Porque empiezas a moverte. Y cuando te mueves, empiezas a generar oportunidades. Y esas oportunidades, con el tiempo, se convierten en ingresos. Paso 3. Genera tu primer ingreso, aunque sea pequeño. Tu objetivo no es hacer mucho dinero al inicio. Tu objetivo es generar el primer dinero. Y esto es algo que cambia completamente la forma en la que empiezas a actuar. Porque la mayoría de personas se bloquean por una idea equivocada. Creen que si no van a ganar bien desde el inicio, no vale la pena intentarlo. Y por eso nunca empiezan. Pero el primer ingreso no se trata de cantidad, se trata de prueba. Es la evidencia de que puedes generar dinero por ti mismo. Aunque sean $5. Aunque sean 10. Aunque sea algo pequeño. Lo importante no es el monto. Lo importante es el mensaje que eso te da. Porque en el momento en que generas tu primer ingreso, algo cambia dentro de ti. Dejas de pensar no puedo y empiezas a pensar ya lo hice una vez. Y eso es poderoso. Porque el problema de muchas personas no es que no tengan capacidad, es que nunca han comprobado que pueden hacerlo. Y hasta que no lo ves con tus propios ojos, todo parece teoría. Pero cuando ganas ese primer dinero, aunque sea pequeño, empiezas a entender que el sistema funciona. Que si es posible. Que si puedes aportar valor. Que si puedes generar algo por ti mismo. Y a partir de ahí, todo cambia. Porque ya no estás imaginando, estás ejecutando.
Y lo más importante, ese primer ingreso no es el objetivo final, es la puerta de entrada. Es el punto donde dejas de ser espectador y empiezas a ser participante. Y desde ahí, cada siguiente paso se vuelve más fácil. Paso 4. Evita estos errores. Gastar en cosas que no necesitas. Esperar resultados rápidos. Y compararte con otros. Eso solo te frena. Y este paso es igual de importante que los anteriores, porque muchas personas no fallan por lo que hacen, sino por lo que no logran evitar. El primer error es el más común. Gastar antes de construir. Cuando no tienes dinero, cada decisión cuenta el doble. Y aún así, muchas personas caen en el impulso de gastar en cosas que no son esenciales. Pequeños gastos diarios que parecen inofensivos, pero que, acumulados, te dejan exactamente en el mismo punto. Porque si no estás construyendo ingresos, cada gasto innecesario es tiempo que estás quitándole a tu futuro. El segundo error es esperar resultados rápidos. Y esto es peligroso porque crea frustración. Empiezas algo hoy, y si en pocos días no ves resultados, lo abandonas. Pero así no funciona la generación de ingresos. Al principio todo es lento. Todo es aprendizaje. Todo es prueba. Todo es ajuste. Y si abandonas demasiado rápido, nunca llegas a la parte donde sí empieza a funcionar. El dinero no responde a la impaciencia, responde a la constancia. Y el tercer error es compararte con otros. Porque siempre vas a ver a alguien que está más adelante. Alguien que ya gana más. Alguien que ya tiene resultados. Alguien que parece estar mejor que tú. Pero esa comparación no te ayuda, te bloquea. Porque no estás viendo su proceso completo, solo estás viendo su resultado. Y cuando te comparas desde el inicio, empiezas a sentir que estás atrasado, incluso cuando apenas estás comenzando. Y esa mentalidad te roba energía. Te quita enfoque. Te hace dudar de ti mismo. Y te aleja de tu propio progreso. Por eso necesitas entender algo importante. Tu único punto de referencia debe ser tú mismo ayer. Porque si hoy estás un paso adelante de donde estabas ayer, ya estás avanzando. Y eso es lo que realmente importa cuando empiezas desde cero. Evitar estos 3 errores no te hace ganar dinero de inmediato, pero sí evita que te detengas antes de empezar a construirlo. Paso 5. Cambia tu forma de ver el dinero. El dinero no es suerte. Es resultado de decisiones. Y este es el cambio más importante de todos. Porque mientras sigas viendo el dinero como algo externo, como algo que llega o no llega, vas a sentir que no tienes control sobre tu situación. Pero el dinero no funciona así. El dinero responde a decisiones diarias. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿En qué gastas? ¿Qué aprendes? ¿A qué le das prioridad? ¿Qué estás dispuesto a intentar? Y cada una de esas decisiones, aunque parezca pequeña, está construyendo tu realidad financiera. El problema es que muchas personas no ven eso. Ven el dinero como algo aleatorio, algo que depende de la suerte, de la economía o de factores externos. Y cuando piensas así, te desconectas del control. Pero cuando entiendes que el dinero es consecuencia de tus decisiones, todo cambia. Porque ahora ya no eres víctima de la situación. Eres parte activa de ella. Y aquí viene algo clave. Mientras antes cambies tu mentalidad, más rápido puedes cambiar tu situación. No porque el cambio sea mágico, sino porque empiezas a actuar diferente. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías limitaciones. Empiezas a tomar mejores decisiones con lo poco que tienes. Empiezas a dejar de postergar. Y eso, con el tiempo, crea resultados. Porque la realidad es esta. Tu situación financiera actual es el reflejo de decisiones pasadas. Y tu situación futura va a ser el reflejo de las decisiones que tomes desde hoy. Por eso, el cambio más importante no empieza afuera. Empieza en cómo interpretas el dinero. Y cuando eso cambia, tu forma de actuar también cambia. Y ahí es donde realmente empieza el progreso. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas empezar. Y esto es lo que muchas personas no logran entender a tiempo. Creen que primero tienen que tener claridad total. Creen que primero tienen que tener dinero. Creen que primero tienen que sentirse listos. Pero la realidad es que nadie empieza con todo resuelto. El inicio siempre es incierto. Siempre es incómodo. Siempre es imperfecto. Pero es el único camino hacia algo diferente. Porque mientras sigas esperando el momento ideal, sigues tomando la misma decisión sin darte cuenta. No avanzar. Y eso es lo que te mantiene exactamente donde estás. No es la falta de oportunidades. No es la falta de dinero. No es la falta de ideas. Es la decisión de seguir esperando. Y ese es el verdadero punto de quiebre. Porque el día que decides empezar, aunque no tengas todo claro, ese día rompes el ciclo. Ese día sales de la parálisis. Ese día empiezas a moverte. Ese día dejas de imaginar y empiezas a construir. Y no importa qué tan pequeño sea ese primer paso,
Lo importante es que sea real. Porque cada persona que hoy tiene resultados, en algún momento estuvo exactamente donde tú estás ahora. Sin dinero. Sin experiencia. Sin claridad. Pero tomaron una decisión diferente. Empezaron. Y ese fue el cambio. Así que la pregunta no es si estás listo. La pregunta es si vas a seguir esperando o vas a empezar hoy. Si quieres aprender a mejorar tu economía desde cero, suscríbete a Mentor Millonario. Aquí no se trata de teoría vacía. Se trata de aprender a pensar, actuar y construir ingresos paso a paso desde donde estás hoy. Y si este vídeo te hizo ver algo diferente, entonces este es solo el inicio.